por una rehabilitación agresiva mal hecha. Cuando son tardías las fallas, casi todos son por traumatismo o por una hiperlasitud ligamentaria, como se dijo anteriormente. Pero de todos estos fracasos, ¿cuál es la real falla del ligamento cruzado anterior? Fallas técnicas, más del 70%. No importa qué injerto le pongan, no importa en mucho la rehabilitación que manejen. Lo más importante, estoy hablando de por qué fallan, es por fallas técnicas. Entonces, hay pacientes que todo queda perfecto, pacientes que están estables, buen movimiento y no pueden jugar. ¿Se acuerdan ustedes del Mago Salas? Duró 2 años, 3 años en buen nivel y nunca llegó a ser el mejor jugador que ha tenido el mundo. ¿Qué dices vos? Hay gente que está perfecto y que no se siente bien. No hay ninguna causa objetiva, pero no se alcanzan las expectativas del paciente, habitualmente en relación a la práctica deportiva. Somos muy sueltos de huesos decirle al paciente: usted se opera 3 meses, 6 meses, 8 meses va a estar jugando fútbol perfecto. Pero a ver cómo lo toma el paciente. Si sabemos que el 58% van a hacer osteoartritis, van a tener problemas. Entonces, una de las causas más frecuentes de los fracasos, y es a lo que venía la charla, pero yo creía conveniente hacer este preámbulo, aunque sea un poquito largo, son inestabilidades no diagnosticadas. El 35% de ruptura del ligamento cruzado anterior se acompañan de otro tipo de inestabilidades. ¿Cuáles inestabilidades? Ya las conocemos. Cuando no le damos la importancia que se debe al ligamento, las lesiones del ligamento colateral interno, el ángulo posterolateral, el ligamento cruzado posterior, que seguimos discutiendo si le operamos, si no le operamos, a quién sí, a quién no, y este nuevo ligamento del que se habla tanto ahorita, que es el ligamento anterolateral. Hablemos un poquito del ligamento anterolateral. Las revisiones de ligamento cruzado anterior por inestabilidad rotacional alcanzan hasta el 20% y cada vez se le da más importancia porque dicen que no lo estamos diagnosticando. Esos pacientes que les falla, que la pierna que pierden, en los futbolistas ustedes vean el que se ha roto el ligamento cruzado anterior, el que puede centrar en esta forma es el que no tiene rotación recidivante, esta inestabilidad rotacional. El paciente operado del ligamento cruzado anterior cambia de forma de hacer el centro porque ya tiene una inestabilidad rotacional. Pero esta imagen radiológica que vemos aquí, no sé si le alcanzan a ver ustedes, se describió hace muchísimos años. Un profesor francés, el apellido de él era Second, dijo que cuando se ve esta imagen radiológica simple, del 75 al 100% de los casos hay una lesión del ligamento cruzado anterior y nadie le paró bola, nadie le paró bola. Esto estuvo ahí desde hace muchos años. Esta lesión se encuentra solo en el 10% de los casos. Está relacionado con la lesión del anterolateral. El ligamento anterolateral lo describieron estos doctores no por primera vez, sino ahora último, que salió a la luz y hay una aceptación en el mundo, ahora último en noviembre del 2013. Según ellos, según estos estudios, el 97% de las personas tenemos el ligamento anterolateral, un ligamento que va del epicóndilo a la tibia, está entre el yerdi y la cabeza del peroné. Aquí es una disección muy bonita donde realmente se ve este ligamento. También tiene unas firmes uniones con el menisco. Bien, la pregunta es: ¿en quiénes debemos pensar en hacer una reparación? Yo creo que la mayoría de ustedes, el otro día conversé con Bosco, me parece, con Pablo también, y me decía: ¿qué hacen ustedes en esas rotaciones? Me decías que haces Lemer, ¿no es cierto? El Lemer modificado, todo el mundo tiene alguna de esas técnicas para ver. Nosotros creemos que debemos reparar el ligamento anterolateral en atletas con alta demanda.
Lachman y Pivot Shift grado 3. Revisiones, todas las revisiones debería hacerse una reparación de anterolateral. ¿Cuál es nuestra técnica? Nosotros hacemos ligamento cruzado anterior con la técnica All Inside. La técnica All Inside solo usa el semitendinoso. Entonces nosotros tenemos el semitendinoso y el recto interno. El semitendinoso lo utilizamos para el ligamento cruzado anterior y el recto interno lo utilizamos para reparar el anterolateral. Normalmente lo obtenemos injertos, se le dobla en 3. Normalmente en el ancho el mínimo es 8 y se llega a tener hasta 9, que es parecido a lo que hacemos con el cuádruple, pero estamos usando un solo tendón. Y nos queda el otro tendón de suficiente largo como para hacer la reparación del lateral. Entonces, ¿cómo es la técnica? Se hace una herida en el epicóndilo y una herida entre el yerdí y la cabeza del peroné. Como ustedes ven, queda un poquito, no son en una línea recta, un poquito anterior, la incisión más distal. Se hace, esa es la dirección en la que se hace el orificio. Las técnicas nosotros concebidas que ya sabemos, fijamos el injerto en la parte anterior, lo pasamos por la herida inferior. Es una técnica realmente muy rápida y con muy poca morbilidad. Entonces ahí hacemos el juego de la isometría. Es una equivocación el hablar de puntos isométricos. Isometría significa si en flexión y en extensión, cómo está trabajando el injerto que vayamos a poner. Y el mismo concepto es en el ligamento cruzado anterior. No hay que hablar de puntos isométricos. Isometría es una función. Entonces aquí vemos nosotros cómo funciona la isometría miren ustedes cuánto tendón sobra realmente. Entonces una vez que ya veamos la tensión en la que debemos dejarle, pues procedemos a fijar. Ahora se puede hacer con el mismo sistema. Ahora hay que ustedes ven acá arriba, que es el de tenodesis, que es más fácil, con el sistema que ustedes quieran. Este es un procedimiento que les lleva 20 minutos más, 15 minutos más y de muy poca morbilidad. El MR es una técnica buena, pero hay que hacer una incisión más grande, los problemas son más grandes. En todo caso, lo interesante es tenerlo presente. Como conclusión, tenemos que cuidarnos de esas expectativas desproporcionadas. Eso hace que un procedimiento técnicamente exitoso acabe con sensación de fracaso. Tenemos que cuidarnos de lo que les decimos a los pacientes. Hay que entender que existen pacientes tolerantes y no tolerantes a lesión del ligamento cruzado anterior. Ruptura de cruzado no es sinónimo de cirugía. Si tienen pacientes sedentarios que pueden modificar su actividad, considerar el tratamiento conservador. No es verdad que si usted no se opera se va a la artrosis, si opera también se va a ir a la artrosis. Así es que vamos a encontrar a qué pacientes les recomendamos. En cuanto a lo que hemos tratado del ligamento anterolateral, la revisión por inestabilidad rotatoria recidivante no es hasta, realmente la palabra no es hasta, es por lo menos una cuarta parte realmente. Existen, como decía, técnicas muy utilizadas como el EMER modificado. La plastia del ligamento anterolateral es técnicamente no demandante y con menos morbilidad. Con esto termino, simplemente recordándoles que tenemos un reto aquí en la ciudad de Guayaquil de hacer el centro de entrenamiento. Esta es la oficina en Quito, donde tenemos toda una pared dedicado a esa nueva expectativa, ilusión que tenemos en la sociedad ecuatoriana de hacer nuestro centro de entrenamiento. Traje esta foto de aquí donde ustedes ven el centro de entrenamiento aquí en Guayaquil. Tiene 3 parqueaderos y se adquirió esta bodega también, que es la que ven aquí. Entonces es un local de 120 metros que esperamos, tienen el compromiso de hacerle funcionar, si Dios quiere, este año, y si no, máximo hasta el próximo. Yo les agradezco por la atención.